Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 18 de febrero y el tema, como les mencioné hace unos instantes, que vamos a poner a su disposición esta mediodía es la discusión del salario mínimo. Ya está con nosotros Gilberto García. Gilberto es el coordinador del Centro de Estudio y Apoyo Laboral CEAL. Gilberto, bienvenido. Gracias por estar nuevamente en Informa TVX. Gracias a ustedes y por el interés en este tema y también por la invitación. Gracias, Gilberto, por tomar la invitación. Les ofrezco una breve contextualización de por qué poner a su discusión el tema del salario mínimo. Como lo hemos presentado en diversas notas y entrevistas, como Informa TVX nos resulta fundamental poner a su reflexión el debate concerniente al salario mínimo. Nos encontramos en una fase importante en la cual como ciudadanos debemos de tener presentes por lo menos los siguientes aspectos. Primero, ¿en qué consisten las propuestas de los actores que conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo? Segundo, ¿cuáles son los argumentos que respaldan tales propuestas? Y tercero, si están representados los intereses de los trabajadores en las diversas áreas productivas en nuestro país, maquila y confección, agricultura, servicios, entre otros sectores. Entonces, para detallar este tema está con nosotros Gilberto García, como les mencionaba, del Centro de Estudio y Apoyo Laboral, una organización dedicada al activismo, monitoreo y seguimiento de los derechos laborales en el país. Gilberto, entonces, retomando nuestra entrevista, me gustaría que iniciemos con este punto. Hasta el momento, ¿qué conocemos de las propuestas de las partes que conforman el Consejo del Salario Mínimo? ¿Qué sabemos? Creo que es importante que nuestros amigos y amigas de la audiencia puedan tener presente si las partes ya presentaron una propuesta y en qué ha consistido tal propuesta. Sí, definitivamente tenemos ya en conocimiento, creo que hablamos de este tema allá por el mes de septiembre, octubre del año pasado, donde se venía perfilando que llegaba el tiempo, ¿verdad? Ya venía llegándose el momento adecuado en el cual se tenía que discutir el tema del salario mínimo. Y una vez que esto sucedió, han venido conociéndose las propuestas. Quizás empezando por el sector empresarial, podemos decir que hay una propuesta incluso menor a la que hubo hace varios años, en el año 2013, con respecto a incrementar el salario. La propuesta del sector empresarial ha sido de un 9% para 3 años, que corresponde, para ponerlo en términos muy claros, a un 3%, ¿verdad? Apenas digamos, es un aumento muy leve, bastante. Ahí algunos han hecho la comparación que es como 2 tortillas al día, ¿verdad? Si lo vemos en términos de precios y ya llevándolo a la capacidad adquisitiva, que este salario podría incrementarle a los trabajadores y las trabajadoras. Y también es importante señalar que en el año 2012-2013, que se dio la anterior discusión, la propuesta del sector privado finalmente anduvo en el 4% anual, o sea, un 12% para 3 años, y que podríamos decir de que consiste en una reducción incluso de las propuestas anteriores de la empresa privada. También hay que decirlo, contrasta con la propuesta un tanto, a algunos les ha parecido demagógica, del partido de la derecha, el partido más cercano a los sectores empresariales como es el Partido Arena, que en algún momento previo a las elecciones del 2014 y también en el ámbito de esa efervescencia electoral, argumentaron de que ellos querían un aumento del salario mínimo o se comprometían, ¿verdad? Algunos diputados están registrados ahí, las declaraciones que en su momento dieron, de que ellos se comprometían a luchar por el aumento del salario mínimo decían 2 veces o 3 veces la canasta básica. Eso implicaría que tendríamos que tener un salario mínimo, incluso eso es superior a lo que actualmente está proponiendo el gobierno. Más sin embargo, como fueron declaraciones vertidas en el contexto de la efervescencia electoral, ahora esas mismas personas cuando se les pregunta, mire, pero ustedes propusieron esto en campaña, ellos dicen, no, pero es que hay que ver las condiciones actuales, etcétera. Entonces, como que han rebobinado en cuanto a su propuesta y coincide finalmente con el planteamiento de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que están pujando por un aumento bastante exiguo, si podemos llamarle de alguna manera, por no decir insignificante. Por otra parte, de parte de los miembros del sector trabajador del Consejo del Salario Mínimo,
ha habido una posición un poco ambigua, ¿verdad? Hay que decirlo. Estas personas que están actualmente en el Consejo del Salario Mínimo ocupando el espacio del sector obrero, como se le llama, en el pasado han tenido posiciones que más bien dan la impresión que son como una correa de transmisión del sector empresarial y del Partido Arena. Entonces, generalmente se han alineado, ¿verdad? Han sido como una réplica de las propuestas de la empresa privada, lo cual vimos en el anterior aumento, ¿verdad? La administración del presidente Funes, expresidente Funes, perdón, propuso un aumento del 12% para un año, pero el sector obrero y el sector empresarial se alinearon y partieron este aumento del 12% en tres años. Y así fue como obtuvimos 4, 4 y 4 de aumento porcentual para esos años. Entonces, de parte de ellos ha habido mucha ambigüedad. Sí. El día de ayer había una protesta precisamente frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, que es donde se reúne el Consejo del Salario Mínimo, de varias organizaciones sindicales obreras que precisamente le estaban exigiendo a los representantes, a sus supuestos representantes, ¿verdad? Aunque difieren del nombramiento de estas personas, que tuvieran una posición congruente con los intereses de los trabajadores, que hay que decirlo, yo he conocido al menos 3 propuestas del sector laboral, ¿verdad? Del Frente Sindical, de la CSTS y de la Coordinadora Sindical, que rondan entre los 300, 350 hasta los $570 en cuanto a los aumentos al salario mínimo urbano, ¿verdad? Y la mayoría coincide en que el aumento en el sector rural debe ser significativo. Gilberto, hay un aspecto, el gobierno ha mencionado en su propuesta $300 sector urbano, 250 sector rural. En el caso de la ANEP está hablando de un 9% distribuido en 3% en tres años. En 3 años. Y hay un aspecto, poniéndole cifras, por ejemplo, el aumento oscilaría en los 3 años para el caso de la gente que trabaja en el sector de recolección de algodón, $8.88, o la gente que trabaja en el sector de servicios y comercios en un aumento de 22.65 en 3 años. Y hay un asunto que quiero poner en discusión para su reacción. El presidente de la ANEP, Jorge Dabut, mencionaba también que no se podía desarrollar este aumento de salario mínimo, dado que pondría en riesgo, o se mencionaba como parte de su argumento, que ponía en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que no tenían la capacidad de pagar dichas cantidades a sus empleados. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, yo creo de que parte de las deficiencias que tenemos como país es que contamos con un sector empresarial como muy poco visionario, ¿verdad? En otros contextos o en otras latitudes, cuando un empresario piensa en que va a aumentar el salario mínimo, también piensa en que la población va a tener mayor capacidad adquisitiva, piensa que va a poder vender más, piensa que va a producir más, empieza a hacer proyecciones en cuanto a incremento en las ventas. Yo imagino que la gente de los supermercados, por ejemplo, la gente de los distribuidores de productos importados inclusive, o sea, cuando hay más dinero circulando, o sea, eso se refleja inmediatamente en sus ventas. Lamentablemente no es el caso de estos sectores empresariales representados fundamentalmente en la ANEP, que siempre, mire, aquí siempre tenemos el interés de algunos grupos de hacer parecer como que son propios los intereses de otros, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la gran empresa privada en cuanto a tamaño trata de hacer representar en sus posiciones las posiciones de la mediana y la pequeña empresa. Yo no dudo que puedan haber al principio ciertas dificultades, ¿verdad? Como en todo proceso de cambio, de asumir estos cambios en el salario mínimo, pero las pequeñas y las medianas empresas, que son las que más están directamente vinculadas al mercado interno, también son las que se ven beneficiadas de manera directa con el aumento de la capacidad adquisitiva de la población. O sea, un trabajador, una trabajadora que siente que va a haber un incremento en su salario mínimo, en lo primero que lo va a gastar es en la tienda, en la señora que le compra los alimentos de primera necesidad. O sea, eso va a ser una reacción inmediata que va a empezar a generar círculos virtuosos
a nivel del mercado interno, y que es donde están alojadas precisamente las medianas y las pequeñas empresas. Gilberto, tenemos que hacer una breve pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de la entrevista hablemos otros aspectos vinculados a la discusión del salario mínimo. Uno es la frecuencia con la que se va a revisar los montos, ¿no? El gobierno tiene una propuesta, me gustaría tener su apreciación sobre esto, y también que hablemos un poco de la importancia que tiene de que se haga público las audiencias del Consejo Nacional del Salario Mínimo, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista, Informa TVX, primera emisión. Volvemos. Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Está con nosotros Gilberto García. Gilberto es coordinador del Centro de Estudio y Apoyo Laboral CEAL. El tema que estamos abordando en esta oportunidad, discusión del salario mínimo. Retomando entonces la entrevista, Gilberto, otro aspecto que tenía pendiente, y se lo pregunto en este momento, a razón de las declaraciones de funcionarios de la ANEP, en el cual mencionan, bueno, la propuesta del gobierno no resulta factible porque esto pone en riesgo a pequeñas y medianas empresas que no están en capacidad de pagar el salario que está proponiendo el gobierno, que estamos hablando de $300 sector urbano, 250 en el sector rural como monto de salario mínimo, pero también mencionan que no pueden seguir discutiendo este tema si no consideran otros aspectos dentro de la propuesta o de las ideas de la ANEP, que tiene que estar vinculado a promover la inversión y que los inversionistas no se puedan poner sus nichos en el país para considerarlo. Bueno, fíjense qué buen punto porque justo aquí yo traía los cuadros de información que se han estado circulando en estos días, sí, donde podemos ver cuando se habla de inversión, ¿verdad? Podemos ver de que, por ejemplo, Grupo Poma, Agrisal, todos estos grupos económicos que están fuertemente representados en ANEP, tienen inversiones muy fuertes a nivel de Centroamérica. Están construyendo hoteles en Costa Rica. Y podemos ver un pequeño cuadro donde en el caso del comercio y los servicios, en industria, en todos los sectores, por ponerle un ejemplo, en Honduras en industria se está pagando $362, ¿verdad? En el caso de Nicaragua están pagando, es el único, ¿verdad?, $113, pero de ahí en Costa Rica están pagando $582, en Guatemala $345 y en el caso de El Salvador $246. Entonces, cuando hablamos de inversiones, podemos preguntarnos por qué estos grupos económicos representados en ANEP sí pueden ir a pagar estos salarios a otros países, pero no los quieren pagar aquí. Entonces, ahí es donde se cae rápidamente el argumento, sí, de que esto va a ir en contra de la cuestión de atracción de inversión extranjera. Por otra parte, yo quisiera mostrar un gráfico, claro, de cortesía de un profesor de la UCA, y el señor César Pérez, que nos compartió esto en redes sociales, sí, donde podemos ver la evolución desde 1920 hasta el año 2010 de lo que es la productividad. Esto está arriba, y estos son el salario real medio de los trabajadores. Lo que podemos ver a lo largo de casi un siglo es que la productividad ha venido creciendo y que los salarios han venido cayendo más pronunciadamente a partir de 1990, que es justamente cuando vemos como la época, lo que llamamos, para simplificar las cosas, la época neoliberal, en la cual también quisiera apoyarme en este gráfico, que es una serie que llevamos en CEAL de salarios mínimos deflactados, o sea, el salario nominal versus el salario real desde 1992, y podemos ver que aunque el salario real ha venido creciendo el salario nominal ha venido creciendo, porque periódicamente cada grada que se da aquí es un aumento del salario mínimo, en términos reales el poder adquisitivo ha venido disminuyendo. O sea, podríamos decir de las dos gráficas, Gilberto, primero es el salario real ha venido disminuyendo y la productividad de los empresarios ha venido aumentando. Entonces, cuando dicen que deberíamos negociar salarios por productividad, yo digo, de acuerdo, ojalá así fuera, porque la productividad en este país, sobre todo a partir de los años 90, ha venido en aumento y la capacidad adquisitiva de los salarios ha venido disminuyendo. Y ahí nos encontramos, esto es violencia económica. Aquí nos encontramos básicamente por qué grandes sectores de la población
han sido sumidos por más de 2 décadas, producto de las políticas económicas, en una situación que es el caldo de cultivo para todo lo que nos quejamos todos los días. O sea, esto es la base que establece la segregación económica, la discriminación, lo que grandes sectores de la población que no tienen oportunidades, pero que aportan han aportado históricamente a la productividad de las empresas, que aún así, que gracias a eso tienen la posibilidad de ir a invertir a otros países vecinos a pagar los salarios mayores. Gilberto, me gustaría que hablemos también sobre la discusión que está respecto a la frecuencia en que se revisarían los montos del salario mínimo. El gobierno propone hacerlo anualmente, pero eso implica hacer una reforma del Código de Trabajo, particularmente el artículo 159, que dice de manera textual: los salarios mínimos fijados por decreto deberán ser revisados por lo menos cada 3 años. Ahora la propuesta del gobierno es hacerlo anualmente. ¿Qué valoraciones tienen desde SEAL ante esta propuesta? Yo creo que es necesario, y cuando fíjate lo que dice el Código de Trabajo, por lo menos, o sea, el Código de Trabajo no prohíbe que sea revisado con menor frecuencia. Dice por lo menos. Claro, la reforma dejaría establecido de una manera más clara que esta revisión tiene que ser de manera periódica conforme va aumentando la inflación. Yo creo que es acertada la propuesta del gobierno de reformar esta cuestión, pero también creo que sería aún más acertado reformar también la conformación de los organismos tripartitos, tales como es el Consejo del Salario Mínimo y el Consejo Superior del Trabajo. Porque fíjate que esta forma de elegir y la forma de funcionar del Consejo Nacional del Salario Mínimo data de un decreto, el decreto número 21 del Poder Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial número 36, tomo 202, del 21 de febrero de 1964. Quiere decir de que la forma que estamos haciendo ahorita la elección de los miembros del salario mínimo y conforme a eso, los resultados que tenemos proviene de una situación de hace más de 50 años. De prácticamente cuando existían únicamente, creo que habían entre 40 a 50 sindicatos, y hoy tenemos más de 500. Entonces, el Consejo Superior del Trabajo data de un decreto ejecutivo también del año 94. Entonces, estamos hablando de que el mismo reglamento dice de que conforme cambien las condiciones que habían en ese entonces la Presidencia de la República puede convocar, dice, o puede crear nuevos mecanismos para mejorar la participación de los trabajadores en esta toma de decisiones. En ese caso, Gilberto, estamos hablando que serían 2 aspectos de reforma, no solo el tema de la periodicidad en la discusión del aumento del salario mínimo o del monto, también la configuración de las instancias en donde se debate de manera tripartita, ¿no? Correcto. Porque estamos diciendo es anacrónico. Y esto, la reforma de estos reglamentos no necesitan pasar por la Asamblea Legislativa. La reforma del Código de Trabajo sí, pero el reglamento del Consejo Nacional del Salario Mínimo y el reglamento del Consejo Superior del Trabajo puede ser reformado este día. Hoy puede ser reformado, si existe la voluntad política de la Presidencia de la República de ver que esta discusión, que estos señores que están representando al sector obrero, entre comillas, realmente no representan los intereses, sino que se convierten en una correa de transmisión de la gran empresa privada, llámese ANEP, llámese Arena. Estamos llegando a la fase final de la entrevista, Gilberto, pero no quiero pasar por alto también poner en discusión este aspecto, ¿no? El debate sobre hacer públicas las audiencias sobre el salario mínimo. Es conocido que la ANEP se negó a la petición de hacer públicas dichas audiencias, según las declaraciones que hizo en recientes días la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, y quisiera tener su posición al respecto, Gilberto. ¿Por qué es importante que la gente conozca lo que se abordan en esas audiencias? Mire, fíjense que como país hemos avanzado tremendamente en el tema de transparencia, fundamentalmente en la administración pública. Hoy, con solo entrar a la página del Gobierno Abierto, podemos tener, una gran cantidad de información disponible sobre funcionarios, sobre presupuestos, sobre contrataciones, sobre asesores, etc. Creo que ahí decía el Instituto de Acceso a la Información Pública que solo apenas el 2% de la información que se solicita
ha sido negada y llega mucha de esa información finalmente al instituto y ahí se le evacúa y por lo general se brinda esa información. Pero el sector privado no tenemos mucha información. Y de estos, aquí hemos avanzado mucho en la transparencia del sector estatal, pero hemos avanzado nada en la transparencia del sector privado y sobre todo de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, que ahí los representantes de la empresa privada llegan a comportarse, digamos, si nos vamos al estricto sentido de la palabra, como funcionarios también de un consejo tripartito. Ellos reciben dietas, también los representantes del sector obrero, y creo que por ahí algunos sectores han creado los mecanismos para aferrarse a esas dietas sin dar el resultado favorable que los trabajadores esperarían producto de su trabajo, pero lo que estamos viendo es que es una instancia que es sostenida con fondos públicos. Sí. Porque las dietas a los representantes de la empresa privada no se las paga la ANEP, se las paga el gobierno, se las paga el Ministerio de Trabajo. A estos señores que dicen que son sector obrero, pero que se alían con el sector empresarial, las dietas para ir a hacer ese trabajo se los pagan con fondos públicos, o sea, con fondos de los impuestos de todos nosotros. Entonces, así como tenemos derecho a saber cuáles son los asesores de X, Y ministerio, cuánto gastan los magistrados de la sala en honorarios, en vehículos, en gasolina, igual los diputados, el presidente, etc. Así necesitamos también tener el derecho a saber qué es lo que están haciendo estos señores en el Consejo del Salario Mínimo y que eso no se vuelva una cuestión oscura. O sea, si no hay nada que temer, o sea, si no hay nada por el momento, pues la verdad es que eso es un sector oscuro, no sabemos lo que se está discutiendo ahí. Al final salen ya con una resolución generalmente alineada entre los empresarios y este sector bajo control de ellos, sí. Pero no vemos las discusiones. No vemos los argumentos, no vemos cuáles son los estudios. Deben hacer, según estos reglamentos, deben hacer estudios relacionados con la productividad, con el costo de la vida, para fundamentar sus propuestas. Y eso no sabemos si se está haciendo. Y están ahí reunidos, pagados con los fondos de todos los salvadoreños. Gilberto, quiero agradecerle por habernos acompañado esta mediodía. Vamos a seguirle la pista al tema del salario mínimo y pueda acompañarnos en una próxima oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y pues un saludo a toda la audiencia. Muy amable, Gilberto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. Informate BX, primera emisión. Volvemos.